Saludos estudiantes, aquí vamos a comenzar con la clase llamada Cáncer y Sistema Inmunitario de la asignatura Sistema Inmune para la carrera de Tecnología Médica. Y para comenzar, quiero contarles que el cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte a nivel mundial y es solo superado por los infartos al miocardio. Y hay que pensar que en el caso de los seres vivos y pensando en los seres vivos multicelulares como nosotros, se mantiene un equilibrio entre la renovación y la muerte de las células. Y siempre se van generando células que no responden a los mecanismos de control de crecimiento normales. Y ese crecimiento de manera no regulada es lo que nos vamos a llamar en término coloquial cáncer y en el término médico una neoplasia. Por lo tanto, algunos conceptos es, es lo que recién hablábamos, la neoplasia, que es la generación de estos clones de células que empiezan a dividirse en forma descontrolada y van de cierta manera a desdiferenciarse y le vamos a llamar tumor o neoplasia. Neoplasia es el término que más se utiliza. Y cuando es capaz de tener un crecimiento definido y que no invade el tejido circundante, sano, se dice que es un tumor o una neoplasia benigna. Y si sigue creciendo y se hace invasivo, se le llama maligno. Y de hecho el término cáncer viene de la época en que se describieron las primeras neoplasias, en las cuales veían estas especies de, eh, digamos, de espículas que irradiaban desde el tumor y que les parecía como un cangrejo. Y de ahí viene el término. Y la metástasis es los grupos de células que de alguna manera se descaman del tumor original y que se mueven a través de la circulación linfática o sanguínea y alojan en otro tejido y comienzan a proliferar. Y a eso se le conoce como la metástasis. Entonces, ¿cómo va a ocurrir el crecimiento de un tumor? Si tenemos una célula tumoral, siempre se están generando células tumorales. ¿Okay? Luego, estas van a crecer descontroladamente, pero todavía no invaden el tejido circundante, ¿cierto? Están muy circunscritas, así que vamos a tener un tumor benigno localizado. Cuando ya empiezan a invadir, vamos a tener ya células tumorales invasivas y finalmente cuando ya invaden vasos sanguíneos o circulación linfática, vamos a tener ya la metástasis. Y los tumores se clasifican de acuerdo a su origen embrionario. Y en general ustedes han escuchado estos términos. Cuando los tumores surgen a partir de origen epitelial, se habla de que son carcinomas. ¿Sí? Y todas las neoplasias que están asociadas a la piel, al intestino o al revestimiento epitelial y glándulas internas, se les va a llamar carcinomas. Entonces, todas las neoplasias cutáneas y todos los cánceres de colon, mama, próstata y pulmón son carcinomas. Las leucemias, linfomas y mielomas son tumores malignos de células hematopoyéticas. Y los sarcomas se derivan de tejidos conjuntivos mesodérmicos. El hueso, la grasa y los tejidos. Hay una serie de alteraciones en el DNA que inducen la transformación maligna. Hace unos 20 años se hablaba de 7 alteraciones. Ahora se habla de más de 32 posibles alteraciones que pueden ser alteraciones del DNA o alteraciones en la epigenética
que van a llevar finalmente a la transformación maligna de este grupo de células y a la generación de los tumores. Esta transformación puede ser generada por sustancias químicas y a esas las vamos a llamar cancerígenos, agentes físicos, la radiación ionizante, estamos hablando de los rayos X, los rayos gamma. Todos estos generan mutaciones en el DNA. Todos en su conjunto le vamos a llamar carcinógenos. Pero cuando hablamos de compuestos químicos hablamos de cancerígenos. Algunos virus también pueden transformar las células. ¿Sí? La exposición a estos carcinógenos no siempre va a generar cáncer. ¿Sí? Así que aquí tenemos algunos carcinógenos o cancerígenos infecciosos humanos comunes. Todos estos son virus que pueden generar cáncer. Uno de los que ustedes conocen, por ejemplo, que es muy claro, el virus del papiloma humano, que está totalmente asociado al cáncer cervicouterino. Y bendito sea que ahora existe una vacuna contra el virus del papiloma humano. Así que en el caso de esta transformación maligna existen lo que se llaman los oncogenes. Y los oncogenes son genes que participan en el cáncer, pero en una célula normal no existen. Pero existen algunos genes que si les pasa algo, se transforman en oncogenes. Entonces esos genes se les llama protooncogenes. ¿Okay? Y normalmente son genes que están asociados al crecimiento, a factores de crecimiento, receptores, transducción de señales o reguladores de la apoptosis. Entonces, tenemos oncogenes virales u oncogenes celulares que va a llevar a proteínas hiperactivas o alteraciones que dan lugar a cifras aumentadas o disminuidas de productos que controlan el crecimiento, controlando la apoptosis o aumentando el crecimiento. Entonces tenemos estos genes que controlan la proliferación y la supervivencia. Entonces tenemos tres tipos de genes: los que inducen la proliferación, los supresores, los que inhiben la proliferación celular, y los que regulan la muerte celular programada, y por eso hablamos de la apoptosis. Entonces, en general, un desequilibrio, en general cualquier cáncer es un desequilibrio en varios de estos genes, nunca es en uno solo. Entonces tenemos varios tipos de genes que inducen proliferación celular: genes de factores de crecimiento, genes de receptores de factores de crecimiento, y transductores de señales y factores de transcripción que están en la vía de transducción de señales de estos receptores. Por lo tanto, todos esos pueden ser susceptibles de transformarse y apoyar o generar transformarse en oncogenes. Luego tenemos los supresores tumorales, todos estos genes que son inhibidores de la proliferación celular. Y en general tienen, si ustedes se fijan, tienen nombres de neoplasias, pero porque así fue como se descubrieron que existían estos genes supresores. Pero en general inhiben la progresión del ciclo celular. Y generalmente está asociado, ustedes recuerdan lo que hablábamos cuando había un daño por radiación ionizante, lo primero que ocurre es la detención del ciclo celular para poder reparar el ADN. Y luego tenemos la categoría 3, genes que regulan la muerte celular programada. Entonces, tenemos algunos genes que son supresores de apoptosis y otros que son inductores de apoptosis. Cualquiera de mutaciones en alguno de estos genes va a afectar también la generación
de estas neoplasias. Y la transformación involucra múltiples pasos. Por ejemplo, aquí está mostrado un cáncer de colon y vemos una cripta colónica. ¿Ya? Y vemos cómo primero tenemos el epitelio normal y una sola célula tumoral. Empieza a proliferar. Vemos cómo hay activación de algún gen, en este caso de KRAS, luego pérdida de otros genes, y hay muchos más alteraciones de genes que llevan a la metástasis finalmente, y se genera en este caso, como estamos hablando de el colon, un carcinoma. Entonces, siempre van a ser muchos pasos, y eso es algo importante para lo que vamos a hablar después del sistema inmune. Y por esta pérdida de control hace que las células tumorales, las células neoplásicas, empiecen a expresar antígenos, empiecen a expresar proteínas que normalmente no deberían expresar. Y eso les vamos a llamar antígenos tumorales. ¿Okay? Entonces, antígenos tumorales, por ejemplo, que haya la mutación en un gen de una proteína y la proteína que se genere es distinta a la proteína normal. Por lo tanto, va a ser un epítope nuevo. ¿Sí? O el péptido que se genera está asociado a un virus y por lo tanto también hay una respuesta de linfocitos T. Entonces, hay varios tipos de antígenos, como les decía, que hay antígenos codificados expresamente por virus, genes virales, que son antígenos tumorales, aquellos donde hay variantes de genes normales, antígenos normalmente expresados solo en ciertas etapas del desarrollo, y algunos que son sobreexpresados en tumores particulares. Por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata, uno de los exámenes que ustedes como tecnólogos médicos generalmente van a tener que llevar a cabo es el antígeno prostático específico. ¿Sí? Y si ese está alterado es uno de los criterios diagnósticos de que estamos frente a un cáncer de próstata. ¿Sí? Existen otros antígenos asociados a tumores y vemos que va a depender del tipo de cáncer, el tipo de antígenos que nos podemos encontrar. Así que vamos a hacer una pincelada general de esto, no vamos a hablar de cánceres en particular. Entonces, los antígenos específicos para un tumor, proteínas que se producen por las mutaciones en las células tumorales, se generan antígenos nuevos, son procesadas y presentadas en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, y eso va a generar una respuesta mediada por linfocitos T citotóxicos. Un ejemplo es el linfoma de Burkitt, que expresa un antígeno del virus de Epstein-Barr. ¿Sí? Y están las proteínas E6 y E7 en el virus del papiloma humano en más del 80% de los cánceres cérvico-uterinos invasivos. ¿Sí? Y hay proteínas normales que solo se expresan durante etapas del desarrollo específico, como en el feto, o que en cifras que están muy bajas en condiciones normales. Y por eso mismo pueden ser reconocidos como extraños. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína, que es como el nombre lo dice, y el antígeno carcino embrionario, son significativamente aumentadas en adultos con frecuencia en cánceres ovárico, testicular y hepático, y son proteínas que no deberían estar expresadas. ¿Sí? Y el 90% de los cánceres, de los pacientes con cáncer colorectal avanzado, tienen cifras aumentadas del antígeno carcino embrionario en el suero. Entonces vamos a tener
la mutación que genera el nuevo péptido presentado en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, o tenemos la expresión inapropiada de un gen embrionario que también es presentado en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, o tenemos la sobreexpresión de una proteína que en otras condiciones es normal. Pero ahora, teniendo en cuenta estas neoplasias, ¿qué pasa con la respuesta inmunitaria al cáncer? Hasta la fecha hay 3 mecanismos que se cree que el sistema inmunitario controla el cáncer, que es destruyendo los virus que se sabe que actúan en forma de generar neoplasias, eliminando agentes patógenos y por lo tanto disminuyendo la inflamación protumoral e identificando y eliminando de manera activa células cancerosas. Y eso es lo que se conoce como inmunovigilancia y eso es lo que todos teníamos en nuestra cabeza como parte de lo que era inmunología tumoral. Pero no es lo único. Y actualmente se plantea un modelo llamado inmunoedición, que lo vamos a ver en un par de diapositivas más, que incorpora procesos tanto de inhibidores de tumor como aumentadores mediados por el sistema inmunitario. Pero ahora, pensando en una célula neoplásica, si tenemos una célula normal mostrando antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, el linfocito T no responde. Pero si ya tenemos una proteína que tiene una mutación, mutada por radiación o por cancerígenos, puede haber una respuesta de los linfocitos T. Citotóxicos. Un producto de un oncogen mutado también puede ser que genere una respuesta de linfocitos T. Una sobreexpresión o una expresión de una proteína que no debería estar presente, por ejemplo, estas proteínas fetales en la adultez, también genera una respuesta. O la generación de virus oncogénicos y la expresión de una proteína asociada al virus, como por ejemplo la E6 o la E7 en el cáncer cervicuterino. Eso también genera una respuesta. Pero ahora, esto es, bueno, cómo el sistema inmune reconoce que tenemos células cancerígenas. Pero estamos hablando de que ahora el modelo actual habla de una inmunoedición. ¿Ya? Entonces, la inmunoedición, tenemos que existen células que empiezan a transformarse y por lo tanto empiezan a expresar antígenos tumorales y son eliminadas por células del sistema inmune, linfocitos T, células NKT y células NK que las reconocen como proteínas que están con algún problema y eso genera una protección, supresión del tumor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que esperamos que siempre ocurra, la inmunovigilancia. Pero cuando hay persistencia, ¿qué es lo que ocurre? Hay una inmunoselección, edición, porque estas células del sistema inmune empiezan a liberar citoquinas, pero este tejido, recuerden ustedes que también tiene receptores de citoquinas, y también dado que empiezan a mutar, también puede secretar ellos mismos citoquinas. Entonces, finalmente, en la progresión del cáncer se genera un microambiente antitumoral con interleuquina 12 e interferón gamma y luego de esta progresión gradual se pasa a un microambiente protumoral en donde tenemos estas citoquinas que actúan en proliferación. Factor de crecimiento transformante beta, interleuquina 10 y hay una inflamación crónica. Entonces, hay un microambiente antiinflamatorio que actúa como protumoral. Y uno diría, ¿pero cómo? De esta manera, recuerden ustedes que
dado que las células tumorales la única forma de eliminarlas es matándolas, en general la inmunidad celular, que es linfocitos T citotóxicos a través de el apoyo de linfocitos T helper del tipo 1 y leucocitos polimorfonucleares. Eso lleva a que haya un cambio, el tumor genera un cambio con los distintos factores angiogénicos y factores de crecimiento que está generando y las citoquinas que está generando hacia linfocitos TH2, linfocitos T reguladores, lo que genera anticuerpos y la respuesta con anticuerpos para matar células es bastante más baja. Por lo tanto, se genera una inmunosupresión y además hay activación de macrófagos M2 y los macrófagos M2, a diferencia de los macrófagos M1 que son potentes y inflamatorios, los M2 son remodeladores de tejido. Por lo tanto, van a apoyar el crecimiento del tumor. Ahora, en general, si pensamos en las células NK y en la inmunovigilancia en las células, en las células NK, ¿cierto? ¿Cómo lo hace una célula NK? La célula NK tiene un receptor activador que reconoce un ligando, una célula normal, pero tiene un receptor inhibidor que reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, sin presentarle nada. Pero una célula infectada con virus, una de las cosas que le puede pasar, no siempre pasa, pero una de las cosas que le puede pasar, es la inhibición de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y eso inmediatamente la célula NK la reconoce como aquí hay un problema, no hay inhibición, y ordena la muerte de esta célula infectada por el virus. En el caso de los macrófagos, ya habíamos hablado que la presencia de los macrófagos proinflamatorios, los macrófagos M1, se correlaciona con una disminución del tamaño del tumor. ¿Sí? Y como los macrófagos tienen receptores FC, pueden unirse anticuerpos sobre las células temporales y generar esta citotoxicidad mediada por anticuerpos. Y recuerden ustedes que los macrófagos liberan enzimas líticas, proteasas, hidrolasas y especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Entonces, finalmente, pensando ahora en la inmunidad adaptativa, ¿qué pasa con los linfocitos T y los linfocitos B? ¿Sí? Por lo tanto, los linfocitos T son los citotóxicos los que reconocen los antígenos tumorales presentados en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Por lo tanto, si tenemos muchos linfocitos T infiltrados en el tumor, además de células NK y células NKT, lo más probable es que haya una regresión del tumor. En el caso de los linfocitos B hay una respuesta a antígenos específicos, ¿sí? Por lo tanto, el papel de los linfocitos B no es tan positivo o negativo, no está muy claro en la inmunidad contra el cáncer. La inmunidad contra el cáncer está mucho más clara a nivel celular. Linfocitos T citotóxicos principalmente y células NK. Se nos arrancó. ¿Qué citoquinas? Entonces, interferón gamma. Interferón gamma genera una función antiviral dentro de las células y por lo tanto las células neoplásicas tienden a ser mejores blancos para el reconocimiento de los linfocitos T citotóxicos. Interleuquina 12
y el factor de necrosis tumoral alfa, y se nombró así por su actividad antineoplásica. ¿Sí? Pero ahora, la inflamación crónica genera un microambiente protumoral por medio de varios mecanismos. ¿Sí? Las respuestas inflamatorias aumentan las señales de estrés, incrementa la tasa de mutación de las células y fomenta la generación de estas neoplasias. Por lo tanto, las citoquinas secretadas por todos los leucocitos que son reclutados en la inflamación inducen proliferación celular. Entonces, y las células tumorales pueden adquirir la capacidad de responder a estas citoquinas. Y ese es un problema importante. Y la inflamación es proangiogénica. ¿Qué significa la angiogénesis? La angiogénesis es uno de los pasos importantes en las generaciones de tumores que puedan ser malignos, que es que empiece a vascularizarse. ¿Okay? Y por lo tanto, al vascularizarse, puede comenzar la metástasis. Entonces, y además, tenemos, dado que el sistema inmune responde a células tumorales, pero dado que hay una gran tasa de muerte por neoplasias, sugiere que la respuesta inmune a tumores es ineficaz. Lo que yo les decía, la inmunovigilancia es buena, pero no tan buena. Y aquí viene lo que hablábamos de la inmunoedición, hace que finalmente se generen respuestas o se generen cáncer que proliferan a pesar de la respuesta del sistema inmune. Entonces, una de las formas de evadir es expresión reducida del complejo mayor de histocompatibilidad en células tumorales. Y por lo tanto, si lo expresan en forma reducida, los linfocitos T citotóxicos no lo van a poder reconocer o va a ser más difícil que lo reconozcan. Sí lo pueden reconocer las células NK, pero no los linfocitos T citotóxicos. La resistencia a señales de apoptosis, o sea que las células del tumor, a pesar de enviarles señales de apoptosis, no respondan a esos receptores. Y por lo tanto, no se genera la muerte celular programada. O las señales coestimuladoras inadecuadas por células tumorales. ¿Sí? Entonces, algunas células tumorales pueden inducir a una anergia clonal y una tolerancia inmunitaria, que no es lo que queremos. Entonces, todo este trabajo de sistema inmune ha llevado a pensar, bueno, ¿y cuáles son las inmunoterapias o cómo va el camino de la inmunoterapia en las neoplasias? Y la inmunoterapia son terapias basadas en los mecanismos inmunitarios, las cuales se diseñan para eliminar una neoplasia al complementar la respuesta inmunitaria antitumoral in vivo o neutralizar vías inhibitorias. Por ejemplo, algunas de las terapias es el uso de anticuerpos monoclonales, anticuerpos monoclonales específicos contra antígenos tumorales y toda esta lista de fármacos que están aprobados, como ustedes ven cuando terminan en AB, son fármacos son anticuerpos. Por ejemplo, trastuzumab, que el nombre comercial es Herceptin, y está usado para tratar el cáncer mamario desde 1998. ¿Sí? O cetuximab para el cáncer colorectal o aquellos en cabeza y cuello. Y si ustedes se fijan, están dirigidos en el caso de cetuximab y bevacizumab
contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico y contra el factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces son factores que apoyan el crecimiento y si colocamos anticuerpos contra ellos, va a disminuir la respuesta de esos y va a hacer que el tumor tenga menos respuesta a estos factores de crecimiento. También se usan citoquinas para aumentar la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, los interferones, alfa, beta y gamma. Los factores de necrosis tumoral, el alfa y la linfotoxina A. El factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos. Y las interleuquinas. ¿Sí? Y los principales obstáculos son que, recuerden ustedes que la red de citoquinas es altamente compleja. Existe lo que se llama un efecto pleiotrópico de las citoquinas, que las citoquinas se unen a distintos receptores y un receptor de citoquina es capaz de unir distintos tipos de citoquinas. ¿Okay? Pero sí, el factor estimulador de colonias de granulocitos, no el de granulocitos macrófagos que está aquí, se usa en caso que se quiera aumentar el recuento de blancos en quimio y radioterapias. También se ha intentado utilizar linfocitos T específicos para tumores. Es complejo este tipo de tratamiento, pero se hace. ¿Sí? Todavía están en ensayos clínicos. Existen vacunas terapéuticas que puedan ayudar a dirigir la respuesta inmunitaria. ¿Okay? Y el uso de células tumorales transfectadas con el factor de crecimiento o factor estimulador de colonias de granulocitos macrófagos. Por lo tanto, eso estimula las células del sistema inmune. Y como son células tumorales, van a alojarse en el tumor. Entonces, eso va a permitir que aumente la respuesta de los linfocitos y los macrófagos y hay una regresión del tumor, como lo habíamos hablado antes. Y por último, lo que se ha estado haciendo es utilizar lo que se conoce como la nanomedicina, en donde tenemos encapsulación de compuestos que a través de pequeños liposomas o pequeñas nanopartículas, con el pequeño estímulo, liberan su carga y liberan su carga específicamente donde nosotros queremos que se genere y van dirigidas directamente a las células tumorales y no al resto del cuerpo como pasa con las quimioterapias. Por lo tanto, como resumen, y quiero que les quede muy claro, la inmunovigilancia es algo que ocurre todos los días en el ser humano y todos los días se generan células neoplásicas, pero dado que existe este mecanismo de inmunoedición, la inmunovigilancia no es tan eficaz para detectar todos los tipos de células tumorales que se pueden generar. Así que muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo pronto. Saludos.